Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Ana y hoy me gustaría explorar con vosotros mis tintas color oliva o un color muy similar al oliva. En este caso tenía dos y recientemente he comprado esta, la de Ferris Wheel Press Goose Poupon. Tengo Kiono Otto Coqueiro y la Diamine Olive. Vamos a testarlo con nuestro lápiz, mini lápiz de Dominant Industry para poder hacer los swatches, las muestras. Empezamos con la de Ferris Press Wheel para ver qué tal. La verdad es que esta tinta la descubrí buscando una tinta que se pareciera a Inaho de Hiroshizuku, que ya sabéis que está descatalogada y actualmente están pidiendo mucho por ella en eBay. Entonces estuve mirando algunas reseñas para encontrar alguna tinta que se pareciera, aunque no va a ser lo mismo, pero vamos a ver qué tal está. No tengo ninguna muestra de Inaho, así que no os podría decir si es muy similar. En la muestra del vídeo que he visto sí me lo parecía, pero ahora que lo estoy viendo aquí, no sé, la veo un poco más verdosa. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a escribir para que veáis también cómo queda esta tinta. Tiene buena pinta, ¿eh? Y esta hemos dicho que es Poupon de Ferris Wheel Press. Yo creo que tiene buena pinta. Vamos a esperar cuando seque cómo queda nuestra muestra, pero desde luego escribiendo con ella me gusta bastante. Ya os digo, si alguien sabe dónde puedo encontrar una muestra o alguien que venda el tintero, aunque esté por la mitad de Inaho, me decís, siempre y cuando no sea a precio, a precio oro. La siguiente que os voy a enseñar es la Diamine Olive, que esta también es del calendario verde. En este caso es una camaleón, podéis ver que tiene algo de shimmer. La vamos a mezclar para ver bien las partículas. Lo que no me suele gustar de este tipo de tinta que tiene shimmer, creo que os lo he comentado en algún otro vídeo, es el hecho de que yo utilizo muchas plumas que son de carga pistón y algunas de ellas son vintage y tienen el alimentador de bonita. Y ya sabéis que, a ver, ¿se puede utilizar? Pues sí, pero a mí me gusta cuidarlas. Entonces intento utilizar con ellas tintas que tengan un comportamiento mejor, que no tenga partícula para que no se quede el alimentador lleno de shimmer, y es por eso que este tipo de tinta la utilizo pues con pues con una pluma tipo esta que es de cristal, o con las plumas de Jinhao, que bueno, no me duele tanto si la tengo que desechar porque está taponada o lo que sea. Vale, entonces esta también es un color muy bonito. Lo que suelo hacer con esta tinta, ya os decía que el tema del shimmer no es algo que me encante. En algunas me gusta mucho y en otras pues me lo dificulta dependiendo de la pluma que utilice. Lo que hago es no mezclarla. O sea, la tengo almacenada en vertical y lo que hago es no mezclarla, por tanto saco la parte de la tinta. Siempre hay algo de partícula que viene contigo cuando bueno, pues la vas a llenar la tinta, cuando vas a llenar la pluma, pero por lo menos que no sea muchísimo, ¿vale? Entonces, si es un poquito ok, pero podéis ver que tiene bastante. Y además es una purpurina, es linda porque es verde oliva, pero tiene un pelín a rojo. Es muy bonita esta purpurina. Y la última que os quería enseñar, que tengo en gama similar al oliva, es de Kiono Otto Coqueiro, la número 3, que esta podéis ver que aquí hay una pequeña muestra de color, no sé si venía abierta o qué. Esta me la compré en este último viaje a Japón y bueno, pues también es un color algo diferente a lo que hemos visto. Esta es una tinta que no tiene shimmer, me encanta. Podéis ver aquí la tinta también traspasó. Yo creo que venía mal cerrada o algo, pero no me importa. Aún así, llegó estupendamente. Vamos a ver.
Esta tinta tiene un comportamiento excepcional. Debo decir que para limpiar mis plumas de pistón, a la hora de escribir queda preciosa también. Me gusta muchísimo este verde. De hecho, de los dos era mi favorito o ha sido mi favorito porque, bueno, evidentemente entre esta, la Olive, esta no tiene shimmer, pues me gustaba más. Ahora que tengo esta os diré, bueno, ahora os contaré al final mis impresiones. Vamos a poner aquí el nombre. Esta es la número 3, Coqueiro de Kyo no Oto. La verdad es que es un verde muy bonito, es un verde diferente. El verde oliva es un verde, bueno, que no es para todos los gustos. Debo decir que a mí me gustan mucho los marrones, los verdes y disfruto mucho de este color de tinta. Me ha sorprendido mucho este color. Cuando lo vi en la muestra me gustó, pero no me encantaba, me gustaba más la otra, que creo que os la enseñé en el vídeo que he hecho sobre moss green y algunos verdes de mi colección. Pero le estoy, no sé, me está gustando. Podéis ver incluso aquí en la etiqueta cuando se derramó la tinta que tiene más amarillo que otros verdes. Y me gusta porque veréis que cuando se seca hace esa separación de color y me parece que queda muy, muy bonito. Vamos a dejarla secar un ratito para que veamos bien sus efectos y ahora volvemos. Ok, ya han pasado un ratito desde que hemos hecho las muestras y os voy a enseñar por aquí nuestra primera tinta. Esta hemos dicho que es la de Ferris Wheel Press, Goose Poupon, y podéis ver que es un color muy chulo. Tiene ese pequeño sombreado que os diría es un color marrón verdoso, muy bonito. No tiene brillo, no saca un brillo muy potente, pero sí que hace sombreado que al escribir se ve también justo en el borde de las letras. A ver si lo podemos apreciar. Un color muy chulo. El siguiente es la Olive de Diamine, que esta sí que sí tiene bastante shimmer, no sé si lo veis ahí, que hace un tono incluso a rojos, verde y rojo, y al escribir también tiene un poquito, pero no se nota mucho. Y la última que hemos visto hoy es la de Kyo no Oto, Coqueiro, que esta tiene mucho más amarillo, podéis ver en relación a las demás. Aunque no ha terminado de secar, se puede ver que tiene, además de verde, se ve bastante la separación del amarillo y un pequeño sombreado marrón que al escribir pues hace que quede ese efecto sombra. Como os decía, los tres colores son similares pero diferentes. Tenemos una con shimmer, una que tiene mucho más amarillo y podemos ver un pequeño sombreado marrón, y luego Goose Poupon, que tiene, bueno, este color un poco más terroso, por diferenciarlo. Si tuviera que elegir entre las tres, os diría que la que más me gusta o la que creo que más voy a utilizar es esta, la Goose Poupon, por su versatilidad. La siguiente porque es muy especial y queda muy linda, con este efecto entre verde y amarillo, que es la de Kyo no Oto, Coqueiro. Y por último Olive, que aunque me gusta mucho el color de la tinta, el tema del shimmer no es de mis favoritas para mis plumas de diario, pero bueno, para las plumas donde lo he entintado me ha encantado y por supuesto lo seguiré utilizando. Eso es todo por el día de hoy. Os doy las gracias por estar aquí conmigo también explorando nuestras tintas oliva. Comentadme si hay alguna que os ha gustado más que otra, si veis que si ya las conocíais, si hay alguna que os gustaría ver al lado de las que hemos probado, y nos veremos en el siguiente capítulo. Gracias, chao.